serie definiciones, donde hemos estado definiendo tópicos de la Biblia o verdades, ¿verdad?, de la Biblia que según la Biblia quieren decir algo, que es lo correcto, pero según el mundo quieren decir otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de verdad, en el mundo dicen, pues tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero la Biblia dice, la verdad solamente es una. Amén. Y dice que Cristo es la verdad. Amén. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de santidad en el mundo o en el ambiente cristiano, muchas veces se entiende que santidad es que uno debe verse de cierta forma y debe vestirse de cierta forma, lo cual no es totalmente falso. Pero sabemos que la santidad viene del corazón. La santidad simplemente no es decir, pues yo uso camisa blanca, normal, y siempre ando por ahí, siempre ando por la derecha y no por la izquierda. O sea, eso no implica santidad. Si estamos apartados del pecado o no, es lo que implica santidad. Apartados del pecado, de la vieja vida, lo que nos dice la Biblia, y sometidos a Cristo, eso es santidad. Por eso es que hemos ido a través de esta serie para que podamos entender, según la Biblia, lo que las cosas quieren decir. Hoy vamos a estar hablando de vida, vida. La palabra de Dios habla de vida versus cuando la calle se habla de vida. Amén. Vamos a estar en Efesios 2, 1 al 10. Pero no cierren su Biblia porque después vamos a referirnos a otras porciones más que son muy importantes también. Amén. Efesios 2, 1 al 10. Vida. Amén. ¿Lo tienen ahí? Efesios 2, 1 al 10. Dice de esta forma, amén. Se puede poner de pie si quiere para honrar al Señor y lo vamos sentando en el nombre de Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a hacerla en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Fíjense que dice que como el Señor nos amó de tal forma, y si usted mira bien en esta porción, hay varias de las palabras que hemos definido anteriormente. Muerto, era otra palabra, muerte o muerto. También amor, definimos amor, amén, como estábamos viendo en la serie que hemos estado expresando. Dice, con el amor tan grande con el cual el Señor nos amó, aún estando nosotros muertos por nuestro pecado, no muertos físicamente, pero estábamos condenados a muerte, porque nuestro pecado, tu pecado, el mío, si alguien no lo pagaba, lo ibas a pagar tú. No solamente muriéndote, que todo el mundo se muere, inclusive aquellos que han sido redimidos por Cristo ya, porque el cuerpo se va gastando y se muere. Pero no solamente al morirse, sino que cuando mueres en pecado, si tu pecado no ha sido perdonado, la factura del pecado la pagas tú. Y la pagas tú en la eternidad.
en la condenación. Dice, en el lago de fuego van todos los que no tuvieron su pecado perdonado. Entonces, pero como Él nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra vida juntamente es una sola palabra en el griego original que se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lo que quiere decir es, en griego dice zizopoeio, como que dice, nos adjudicó vida. O sea, que Él era la vida y nos dio la vida de Él a nosotros, literalmente. Pero, cuando dice, se nos dio vida juntamente. Juntamente, ¿qué quiere decir la vida juntamente? Pero si lo explicamos en detalle, es que Él siendo la vida, estuvimos leyendo esto el martes pasado, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, en Él estaba la vida y era la luz y la luz de los hombres. O sea, Cristo Jesús mismo, siendo la vida, nos dio de esa vida suya a nosotros. Cuando creímos en Él. No hubo que hacer nada, no hubo que comprarla, no había que hacer nada. Solamente creer en Cristo Jesús. Como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues aquí Pablo nos está diciendo, nosotros estando muertos, cuando estábamos muertos en pecado, la forma en que Cristo nos dio vida, o sea, nos prometió no morir eternamente, lo que vamos a explicar ahora, es porque Él mismo es la vida. Y Él nos adjudicó de su vida a nosotros. Amén. De la misma forma que la herencia de Él, toda la gloria de Dios es su herencia, ahora es su herencia también. Porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Amén. Él no tenía que poner a nadie más a heredar de su Padre, pero todos aquellos que son salvos y su pecado es perdonado a través de creer en Él, Él los hace coherederos. Porque Él, como dice la palabra, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Así que vamos a ir abundando sobre lo que quiere decir vida. Hay otra porción también en Números capítulo 21, 4 al 9, que vamos a leer, y luego vamos a leer en Juan capítulo 3, para que podamos ir viendo cómo ha ido enfocándose la palabra de Dios, especialmente aquellos escritos del apóstol Juan, para que enfáticamente entendamos que no solamente es vida aquí, sino que es vida eterna. Ese es el énfasis de la palabra del Señor. Número 21, 4 al 9, dice de esta forma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, verso 4, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El contexto de la vida en este momento, en ese momento, físicamente, para el que era mordido por una serpiente venenosa, que fueron mandadas por castigo de Dios. Ahí se cumple literalmente y físicamente lo que vimos allá en Génesis 3:15, ¿te recuerdas? Estuvimos hablando de ello el jueves pasado. Dice: he aquí,
y hablaba a la serpiente, tú herirás a la descendencia de la mujer, o sea, a los seres humanos, le herirás en el calcañar, los morderás. Amén. Pero la descendencia de la mujer de la cual vino Cristo te herirá en la cabeza. Eso ilustra la guerra que hay entre Dios y Satanás. Pero estas serpientes fueron enviadas como castigo por la desobediencia del pueblo, por el malagradecimiento del pueblo. Pues Dios estaba sosteniendo. Es verdad que no eran condiciones de crucero las que tenían allí. Ellos no estaban en un crucero por las islas griegas, saliendo de Egipto a la tierra prometida, porque Dios los estaba llevando por el camino para probar la fe de ellos, igual que nosotros. Amén. Qué ñame sería, ¿verdad? Usted cree en Cristo Jesús y dice, oye, hace como 3 años no tengo un problema. Es más, y 5 llevo sin dolor. No me pasa nada. Y eso tú sabes que lo prometen por ahí falsamente. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, en el mundo tendremos aflicción. Más que antes, porque ahora usted ya no es del mundo. Antes usted era del grupete, del corillo del mundo. Ahora usted no es del corillo del mundo, usted era de Cristo. Amén. Pero dice, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que vamos a esperar más aflicción, pero vamos a tener la victoria sobre la aflicción. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, lo llevaba por el desierto, era para probar su fe. Amén. Para que fueran dignos, oiga bien, para entrar en la tierra que Él les había preparado. Y de hecho, cuando llegaron a la tierra no estaba allí baldía. No estaba con una puerta y ¿cómo se dice? Una cinta con la tijera para cortarla. Entren aquí que escapan ustedes nada más. Había gente viviendo allí, los cuales había que sacar. Ellos no se iban a dejar sacar tampoco. Iba a ser a la mala. Dios tenía un plan con eso también. Los estaba probando. Y cuando venían caminando, a pesar de que Él le daba el maná, ¿te recuerdas? Dice que era como un pan como hojuelas con miel. Nosotros le decimos los honey bunches of oats del Señor. Pero básicamente eso era lo que caía todos los días. Ellos lo cogían y comían. No tenían que trabajar por la comida. No tenían que preocuparse, no necesitaban meterla en una nevera porque se dañaban, de hecho se dañaban de un día para otro, pero el otro día, ¿qué pasaba? Jehová el Señor le daba la comida. Mira, estaba refunfuñando. Y no solamente en esta ocasión, en otra ocasión dijeron, ay Moisés, aquí nos va demasiado mal, ojalá nos hubiéramos regresado a Egipto, porque allá comíamos cebollas y pimiento y cuanta cosa había, y acá nos estaban muriendo de hambre. Ni que embustero sea. Que queremos carne, y el Señor le dio las codornices y los castigó. Después decía, ¿dónde estaba la carne de ellos entre los dientes? Y el Señor los castigó también. Era un pueblo bien cerrado y bien rebelde. Pues allí el Señor tuvo misericordia de ellos. Y dice que lo que ilustró, ¿verdad? Estas serpientes que las mordían, eran serpientes reales, venenosas, otras que estaban muriendo. Cuando dice serpientes ardientes es porque mordían y quemaba el canto, porque era venenosa, eso es lo que quería decir. Pues Él tuvo misericordia y escuchó la oración de Moisés y dijo, prepárate una serpiente, ¿verdad? La hizo de bronce, hizo una figura en metal y la puso encima de un asta, o sea, de un palo. Allá viendo bien la ilustración, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver la parte que está en el Evangelio de Juan. La puso allí para que todo aquel que quisiera mirar la serpiente, después que lo hubiera picado, una serpiente real, pudiera ser vivo, pudiera ser sanado, amén, y pudiera seguir vivo, allá viendo esta ilustración. Pero esta vida era la vida de esta vida, era la vida que usted y yo tenemos en este cuerpo, porque este cuerpo un día se le va a ir la vida, o sea, vamos a decir así, la vitalidad que hace que este cuerpo esté caminando. Amén. La misma vitalidad que tienen las plantas, los animales y todo. Todos los seres vivos son vivos por la gracia de Dios. Nosotros también. Pero esta vida aquí, como dice el himno, esta vida camará, ¿verdad? Pero vamos a estar en la eternidad con el Señor. Esta vida aquí va a terminar. Estos cielos y esta tierra, como usted los conoce ahí, esto se va a acabar también.
Por eso cuando en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces que se hablaba de vida, se hablaba de la vida temporal que tenemos aquí. A pesar de que también cuando usted mira con calma y te va observando lo que nos escribían los profetas, lo que escribía también David, alude a una vida eterna, a una permanencia, a una eternidad con el Señor. Amén. Así que ya venía anunciándose, amén, venía anunciándose la vida eterna aún en el Antiguo Testamento. Aquí, esta ilustración específicamente no quedó ahí solamente, porque estoy seguro que todos aquellos que miraban la serpiente eran sanados. Pero ¿sabe qué? A mí se me hace que a algunos no les daba la gana de mirar la serpiente. ¿Puedes creer eso? Que tú estés en el desierto y no hay CNT, ni hay Medicare, ni hay tarjetita, ni hay más nadie que te atienda, ni hay un botiquín. Te pica una serpiente y te dicen, lo único que te salva, mijo, es si miras la serpiente esa que está encima de aquel palo. Ay, a mí no me da la gana. Se me vira el cuello si me pongo a mirar para allá. Usted piensa, ¿habría gente así? Claro que la había. Por eso es que la condición de vida, el Señor la puso, no como, no te apures, todo lo que la pique la serpiente yo lo sano, dale. Eso no fue lo que dijo el Señor. Yo pondré una condición para ser sanado del veneno. Tienes que mirar la serpiente, tienes que estar de acuerdo con la solución que yo te estoy poniendo. Amén. Porque el Señor es el que pone las condiciones. Pues parecería que eso quedó ahí en ese relato allá 3.400 años antes de ahora. Pero no quedó ahí. Cuando usted va entonces al Nuevo Testamento, Juan 3, 14, 21, recuerden que el tema es vida, estamos hablando de vida. Juan 3, 14, 21 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, este es el contexto, hermano, es importante ver el contexto, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De modo que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, o sea, por esto es que se condenan. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que cuando recordamos el verso Juan 3:16, famosísimo, a veces usted va a ir al Super Bowl y por allá cuando están tomando la toma de las cámaras de la gente en la grada, hay alguien con una pancarta, dice John 3:16, Juan 3:16, como que dice, lee la palabra, lo que dice allí, y es verdad. Pero el contexto te le da rewind 2 versos hacia atrás, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y dónde levantó Moisés la serpiente en el desierto? Y usted va a su Biblia, y como la Biblia tiene los textos relativos abajo, te busca y dice, número 21, y usted ve lo que acabamos de leer de Moisés y el pueblo en el desierto. Dicen, wow, desde allá tan lejos estaba el Señor ya poniendo y dando a entender claramente cómo era que Él iba, amén, a darle vida, pero no vida como la que se le dio a los israelitas allí, que era la vida de este mundo, sino la vida eterna. Amén. La serpiente de bronce, tú la mirabas y se te quitaba, era el antídoto para el veneno. Pero te ibas a morir después, cuando fuera el momento.
Pero Cristo Jesús fue levantado en un palo también, en un madero, en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Por eso es que dice que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y muchas personas pensarían, levantado, ¿cómo? Ascendido, glorificado, también. Pero físicamente lo que estaba hablando era que lo iban a clavar en una cruz, a ponerlo en un palo y lo iban a levantar, para que todos le vieran. Ahora, en ese momento, ahí si te recuerdas, cuando el Señor Jesús fue crucificado, la inmensa mayoría de los que estaban era echando chistes con Él. Pero estaban vacilando, pero estaban guillando, como diríamos nosotros hoy. Por eso digo, cuando picaron las serpientes allá a los del pueblo de Israel, usted pensaría que había un fracatán de gente haciendo fila. Dice, quítate del medio que no veo la serpiente, allá que está en el palo porque me voy a morir. Yo seguro que a muchos les importó un bledo y ni miraban tampoco, porque esa es la condición del hombre. Entonces ahí es que uno ve lo ridículo que es aquel que no quiere creer en Cristo Jesús. Amén. Porque piensan que la vida es esta vida. Claro, si usted le da un dolor, ¡guau! ¡Ay, me estoy muriendo! Y ¿quieres que te lleve al médico? ¡Ay, sí! Y por eso que dicen, a la buena sí, ¿verdad? Como cuando de momento usted está en su casa y de momento está mal, y dice, no, eso se me va. Y cuando pasan 2 días no se le ha ido, y está él. Ahora quieres que te lleve. Ay, sí, llévame. ¿Qué usted pensaría? Ay, no. Yo conozco uno que a veces decía así. Ay, qué malo llegar a viejo. Y le decía a los nietos, no te pongas viejo. Lo que deben hacer conmigo es ir al puente Añasco. ¿Te acuerdas el puente de ese metal de antes que todavía tenía? Y cuando el fiel esté crecido, tiran a uno para allá abajo, ya está. Que chequen que uno se vaya por ahí, que caiga en la playa allá abajo, ya está. Se lo quiere hacer con uno, decía. Cuando usted ve la cosa muy mala, entonces esperaría usted. Pero se me hace que no muchos estaban mirando la serpiente de bronce, ¿sabe qué? Porque es que lo que pasa, que las personas, y es así, porque uno ve la necesidad y siente la necesidad real ahí mismo, en el momento. Me estoy muriendo. Y me están dando la solución. La vida se me va y me están dando la solución. Usted lo siente, usted lo padece, usted lo tiene en carne ahí. Cuando le damos fast forward al Nuevo Testamento, hay una situación de vida o muerte también. Usted está herido de muerte por el pecado. Y la palabra del Señor está diciendo claramente que lo que sucedió allá en Números está sucediendo de una manera real y completa ahora a través de la muerte de Cristo y poniéndolo en la cruz allá. ¿También? Por eso dice Juan 6:40, dice el Señor, esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire cómo dice, que todo aquel que ve al Hijo, literalmente trepado en la cruz, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Cuando usted ata todo esto, dice, el Señor tenía todo ya, ¿verdad?, dispuesto para que la ilustración, la figura, el tipo de la serpiente allá en un palo. Hay personas que se confunden y dicen, pero es que Cristo no era serpiente, pero es que la que estaba en el palo no era la serpiente antigua, eso es otra cosa. O sea, no se confunda con eso. Lo que estaba pasando allí era esto, hermano. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que a mi santo Cristo allá en la Biblia lo compararan con una serpiente? Si la serpiente es el diablo. Yo, no. La serpiente antigua es el diablo y Satanás. Eso no era la que estaba trepada ahí. ¿Usted sabe qué era lo que estaba ahí trepado, hermano? El pecado mismo de los israelitas era lo que había causado que todas las cosas se hubieran dañado. El pecado de Adán y el pecado de todos dañó todas las cosas. Ahora las serpientes mordían y envenenaban. Ahora venían los escorpiones y picaban y mataban. Ahora tenías que tú trabajar para comer porque si no te morías. Y si comías, te morías como quieras más tarde.
¿Ok? Toda esa maldición vino por el pecado. Lo que estaba trepado allá arriba en ese palo, serpiente de bronce aquella, representaba el pecado. Amén. El pecado. Cuando Cristo Jesús fue trepado a la cruz, amén, la misma Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros, porque en Él no había pecado. Fue hecho pecado por nosotros porque Él llevó nuestro pecado, no el de nosotros. Fue hecho pecado, el que no conoció pecado, dice, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros halláramos justicia de Dios en Él. Pues lo que estaba en el asta allá representaba el pecado. Cuando las personas miraban para allá, dicen, yo sé por qué me está pasando esto que me está pasando, porque yo soy un pecador, soy un malagradecido. Y deshonré al Señor y me puse a chismear de Moisés, a chismear de Él, y hablar lo que no era. Y de verdad que merezco morir, pero agradecido estoy, porque el Señor me dio la solución. Esa es la forma correcta de los israelitas, ya en números actuales. La forma correcta hoy, cuando se nos ilustra sobre Cristo y se nos predica sobre Cristo y Cristo crucificado, como decía Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dice, para los judíos es tropezadero, escándalo, como decía, y para los gentiles es una locura, pero para nosotros, Cristo, Hijo de Dios, poder de Dios para salvación. Amén. ¿Por qué? Porque lo que es vergüenza para los demás, y en aquel tiempo era una vergüenza estar enganchado en un palo para que todo el mundo te mirara, calzoncillo literalmente allí, y sufriendo golpes, patadas, insultos y cuantas cosas, pero eso no era lo peor. Lo peor es que Él llevó el pecado ajeno, algo a lo cual Él estaba completamente ajeno también. El que no conoció pecado, la Biblia dice conoció, de intimar con el pecado, porque de cierta forma uno pecador, uno sabe lo que es ser pecador, pero Él, no habiendo pecado nunca, Él no sabía lo que era ser pecador. Pues Él lo aprendió todo de golpe con el pecado de todo el mundo de la eternidad en Él ese día. Pues aquí hay personas que dicen, pero ¿cómo los que crucificaban duraban 3 y 4 días clavados en la cruz? Y Cristo duró 6 horas. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? Por la angustia que Él tenía. Porque los dos ladrones estaban pagando por el pecado de ellos, pero Cristo estaba pagando por el pecado suyo y mío, y el de ellos dos también y el de todo el mundo. Amén. Él lo llevó en la cruz. Y uno se pone a pensar así, dice, pues mucho duró allí en la cruz. Duró lo justo y necesario para que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de Él. Amén. Por eso fue que a los otros ladrones, cuando llegó el momento, decía, mañana es el super sábado, porque había un shabatón, había un sábado extendido, que empezaba el viernes. Muchas veces uno piensa que Cristo fue crucificado bien, en realidad crucificado el día antes, pero eso no lo vamos a discutir ahora, porque hay personas que dicen, pero es que estamos hablando, para que pudieran ser 3 días y 3 noches, no puede ser viernes, tiene que ser jueves. Entonces son cositas, ¿verdad? Tecnicismos, pero no son tan tecnicismos, ¿no? Porque lo que nos dice la palabra es que, como venía un sábado importante, pues no podían dejar a nadie colgado en un palo. Por lo tanto, para acelerar la muerte de los ladrones, dice que les rompieron las piernas, o sea, le daban con un marrón en la rodilla, para que se les rompieran la rodilla, las trituraban, para que se desangraran y que acabaran ya. Por así decirlo, era la crueldad que había. Cuando fueron al Señor para romperle las piernas, no lo hicieron porque ya había muerto. O sea, ya había dado su vida por nosotros. Era la vida de Él, amén. Él la iba a poner para volverla a tomar y resucitar de los muertos, para que fuera real lo que decía el Evangelio de Dios, para que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el énfasis de la palabra vida en el mundo muchas veces es la vida temporal en exclusividad. Sin temor a equivocarme, hablan de esta vida aquí. El mundo secular, el mundo sin Cristo, amén, no está seguro
de que hay una vida después de esta vida. Y mucho menos si esa vida es eterna. Hay otras religiones que hablan de un progresar para ir a un estado futuro glorioso, bendecido, lo que llaman nirvana en algunos sitios, lo que llaman el Shangri-La en otros sitios, y otros tipos de Valhalla, como llamaban los nórdicos también, diferentes nombres. Los egipcios tenían otro nombre también, pero la forma de llegar a ese Valhalla o a esa eternidad o a esa bendición era por medio de las obras, que estaban enmarcadas en un Dios que ellos creían en esa cosa, pero mayoritariamente por las obras. Los egipcios, por ejemplo, pensaban que para poder optar para la vida después de esta vida, había que tener un balance entre lo bueno y lo malo. ¿Okay? Que mientras más cerca tú estuvieras del 50-50, o sea, cosas malas y cosas buenas que tú hubieras hecho, quiere decir que tú eras un ser balanceado. Y los balanceados, según el libro de los muertos egipcios, pues ibas a ir a la eternidad. ¿Sí? No era que fuera 100% bueno, era tener ese balance, para que usted vea. Y eso era lo que ellos perseguían. Amén. En otros lugares, pues, con los religiones de Oriente, dice, pues mira, tienes que automejorarte para que cada vez vayas siendo mejor y mejor ser humano. Y hablan de amor, hablan de empatía, hablan de servicio, hablan de negación, hablan de uno rebajarse y dejar que los demás dicen, oye, eso parece como bíblico, esos conceptos. Lo único es que es bíblico, pero sin Cristo. Y no tienen a Cristo, es que no tiene al Hijo, no tiene la vida, como vamos a ver ahora en breve. Así que en el mundo, en las religiones que no son de Cristo, pues se habla de vida eterna, sin el que da la vida eterna. ¿Está bien? Eso es como decir, pues, tengo comida en el plato, pero no tengo comida en el plato. Voy a ir a San Juan, llenar el tanque, pero no me llega nada. Dice, pero ¿qué es esto? No entiendo. ¿Cómo tú vas a llegar si no tienes gasolina? No te apures, llegaré. Sí, llegará, ¿verdad? Como lo dice, será la patita. O sea, ¿cómo no puedes tener opción o la noción de ir a la vida eterna sin estar con el que da la vida eterna? Amén. ¿Cómo uno puede decir yo estoy en la verdad si uno no está en Cristo, que es la verdad? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo uno puede decir yo estoy camino a la casa del Padre, a la eternidad, si uno no está en el camino que es Cristo? Es que no hay forma. Y de esa forma es que el mundo entiende la vida. Y te sabe el debate corriente. ¿Cuándo empieza la vida? ¿O qué es algo que está vivo? Y ahí viene el debate. Las plantas realmente tienen vida. Entonces empiezan a tratar de definir la vida. No, que las plantas están vivas, pero pues ellos en verdad no es que tienen un cerebro. Pero yo he visto gente por ahí que no tienen cerebro y están vivos también. Perdonen el chiste y el sarcasmo, pero hay muchas personas así también. Hay gente que dice y parece que no piensa. No se preocupen por las cosas que hay que preocuparse. Las plantas, pues, las plantas, según la definición de la Biblia, dice que creó todas esas cosas y le impartió vida a todas ellas. Las plantas son vivas. Pero tú sabes a dónde van, ¿verdad? Con esto de que si las plantas no están vivas y las otras cosas así, para justificar la maldad del hombre. Hoy día, ya usted sabe, justifican el matar los niños que no han nacido. Aquí, ¿qué se llama? Asesinar impunemente los niños que no han nacido, queriendo decir que esos hay cierta edad hacia atrás que no se pueden considerar vivos, se pueden considerar como si fuera una yautía que no ha nacido todavía. Y eso es abominación a Dios. Cuando a través de la Biblia, y lo vamos a ir a través de ella, que se maneja en el Antiguo Testamento, está la noción clara de que el Señor, desde antes de la fundación del mundo,
ya Él nos tenía prescrito. O sea, Él había visto nuestra vida desde antes que usted naciera, desde antes que Él hubiera creado todo. Así que para el Señor la vida ha existido desde siempre. La vida suya, antes de que usted hubiera estado, como dicen generalmente, en la voluntad del varón que lo concibió usted y su mamá. Antes de que usted hubiera estado en ese pensamiento, en esa posibilidad, ya el Señor sabía que usted iba a nacer. Dice, en tu libro estaba prescrito todo lo que estaba cerca de mí, dice la palabra. O sea que ya el Señor sabía. Aún cuando le dice a Jeremías, ya mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y en tu libro estaba escrito todo esto. Está bien que se lo dijo a Jeremías, pero es lo mismo con todos nosotros, Él lo ve desde el principio. Entonces, ¿cómo viene un mequetrefe de los días de hoy, donde piensa que estudió más que usted, que las cosas del mismo mundo, como el cabro velando la lechuga? ¿De dónde sacan la sabiduría del mundo? Del mismo mundo, ¿verdad? Del mismo mundo. El cabro velando la lechuga dice, no, ese embrión allí, si está menos de yo no sé ni cuántas semanas, no está vivo. Por lo tanto, lo pueden sacar con un aspirador y echarle al zapacón. Pero no es que sea gráfico, porque eso es lo que hacen. Lo despedazan en la aspiradora, lo tiran al zapacón, no pasa nada aquí. Entonces después usted espera que las cosas salgan bien en este mundo. Cuando se asesina legalmente a montones de niños inocentes. ¿Por qué? Porque el mundo dice que ellos no están vivos todavía, por lo tanto no está pasando nada, que es solamente un canto de caña, que no hay vida allí. Ahí usted ve, ¿quién define dónde está la vida? ¿Sabe quién la define? El que la creó, porque de ahí es que viene. Como la vida se hizo sola, pues nosotros la estudiamos y definimos cuándo empieza y cuándo termina, y decidimos cuándo termina también. ¿Ves? Y ese es el problema del mundo de hoy. Como dice la palabra, profesaron hacerse sabios y terminaron siendo necios. Por eso dice el Romano, como estuvimos viendo este jueves pasado, ¿verdad? Como ellos decidieron, el mundo decidió no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, enferma, que lo que hace es pensar puras idioteces también. Dice, ¿cómo es posible? Y después las idioteces las piensan y las documentan como leyes. Y leyes naturales y leyes, ¿verdad?, jurídicas. Y todo el mundo las ve y dice, si la inventó fulano, tiene que ser verdad. ¿Cómo puede ser verdad si va en contra de la palabra de Dios? No hay que tener más que dos dedos de frente, como uno dice. Si algo va en contra de la palabra, pues es embuste, hermano. Tan sencillo como eso. Cuando empezamos a tratar de rebuscar y de reexplicar lo que no hay que explicar, lo que Dios ha explicado ya, es que la cosa se pone mala, mi hermano. Así que hay otros versos importantes aquí en Juan, cuando usted ve a través de Juan el Evangelio, Juan, sus cartas, nos habla de vida, pero él siempre acompaña la palabra vida, zoen, de donde viene zoológico, ¿okay? De donde viene zoología, es el estudio de las cosas vivas, de ahí que viene zoe. ¿Okay? Zoen quiere decir que algo está vivo, pero la acompaña con otra palabra, eterna, aionios. O sea, que el tiempo no tiene medida, es lo que quiere decir. Una vida que no se puede medir con el tiempo, o sea, una vida eterna. El tiempo es irrelevante, ¿verdad? Que cuando algo dura para siempre, usted no tiene que estar midiendo cuánto dentro de para siempre ha pasado ya. Pero eso es lindo, ¿verdad? Que habla de la gracia, ¿verdad? En inglés dice, when we've been there 10,000 years. When we've been there 10,000 years. En español no lo traducen así. Pero dice, cuando estamos allí, cuando hayamos estado allá en la gloria 10,000 años. Entonces, yo entiendo que el que escribió el trono era para que uno pudiera relacionar 10,000 años va a ser nada. En realidad, usted no va a estar midiendo los años que esté en la eternidad, porque usted mide aquí el tiempo, porque el tiempo está contado.
tener la aguja si siempre va a estar full? ¿Verdad? Una aguja menos, una cosa menos para que se dañe, porque ese carro es eterno. Usted mira los aditamentos nucleares. Dice este portaaviones de Gerald Ford, lanzaron hace poco. Dice range, o sea, ¿hasta dónde dura? Unlimited. Dice, unlimited está como la Jeep Cherokee, que hay algunas que son más límites. O sea, que están los carros límites, entonces están los límites también. O sea, que no tiene límites, todo lo puede. ¿Y por qué? Y yo digo, unlimited. Sí, porque lo que tiene son 2 reactores nucleares adentro. Y teóricamente no tienen que parar para echar gasolina. O sea, puede estar operando en el mar 25, 30, 40 años con mantenimiento. Eso está bueno. Ahora hubieran carros que fueran así, ¿verdad? Este tiene un fuel cell, una batería nuclear que dura 30 años. O sea, el carro dura menos que lo que dura la batería. Qué nítido sería eso. Pero cuando usted viene en Cristo, usted está en Cristo, la vida es eterna. Y esa es la vida que nos habla el Nuevo Testamento. Vamos a ir allá. O sea, el Señor fue preparando en el Antiguo Testamento para que usted pudiera ir viendo cómo iban a ser todas las cosas. Amén. Miren, por ejemplo, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene Zoe Aonio, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:14, cuando el Señor estaba hablando con la samaritana en el pozo de Jacob, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el Señor hablaba de vida, hablaba de solamente una vida, la vida eterna. Esa es la que importa. Amén. Al mundo de hoy, si no son tocados por el Espíritu Santo, no le importa la vida eterna. Piensan que es esta vida aquí. Por eso es que están por ahí, ¿verdad?, con la noción de que, pues, que esta vida hay que disfrutarla porque es corta. ¿Ves? Y va a ir de botella y baraja. Y seguimos por ahí. Y en un día dice: ay, yo voy a hacer esto en desorden, porque de algo se tiene que morir uno. Entonces viven, critican y hablan, mira, griegos, que tenían esas filosofías tan tontas, y ellos creen la misma filosofía que le también. Leen de los estoicos. El estoico venía y dice: ahí viene una piedra para caerme encima. Ese es mi destino. ¡Pum! Y le caí encima. Morí tranquilo porque no me salvaba nadie. Estaba escrito, estaba para mí. Esa es la filosofía estoica. Y hoy día es así también con el mundo de hoy. Hoy dice: pues, si a mí me va a pasar un día y un día me voy a morir, pues mejor tiro todos los cartuchos ahora, sin saber que le tienen que ir a dar cuentas al Señor que le dio la vida, que hay que rendirle cuentas al Señor. Por eso es que si el Espíritu Santo no toca a las personas, nunca van a querer mirar al que está en el madero, nunca van a querer mirar a Cristo Jesús. 5:24 de Juan: de cierto os digo, amén, amén, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya está. Sencillo, creer en Cristo Jesús y reconocer que si no es con Cristo, para ningún lado vamos. Dice: y ese no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Necros en Zoe. Estaba muerto, necrosado, ¿ok? Gangrenado, apestoso. De ahí que viene, cuando a alguien se le necrosa el pie, se le gangrenó el pie, el dedo. ¿Usted le ha dado la peste de la gangrena? Me acuerdo cuando mi papá estudiaba allá en
día, allá en la morgue del hospital, tenían los cadáveres que no eran reclamados por la familia, o sea, morían solos, tristes. Pues por ley eran donados a la universidad para estudios de anatomía. El día que empezó mi papá a practicar con uno, había uno, misma morgue, que tenía gangrena en ambos pies. Y la peste era algo que yo me acuerdo vívidamente hoy, que yo pensé que nunca se me iba a ir de encima. Y se me metía como por los ojos, hermano, no pensar. Cada vez que yo veo la palabra muerte aquí en la Biblia, necrosado, cuando viene la palabra necrosado, muerto, podrido, sin vida, es esa noción. Así de podrido y de embarrado estábamos nosotros. Pero pasamos de muerte a vida, y la vida eterna. ¿Okay? Por eso dice, de cierto, amén, amén, os digo, dice, viene la hora, y esa hora, dice, cuando los muertos en vida, tienen vida aquí, pero están muertos en pecado, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la lleven vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso es que él diría, yo soy la resurrección y la vida, allá en el capítulo 11. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14 de Juan. Amén. 6:40 que leímos. Todo aquel que ve al Hijo, o sea, a Cristo crucificado, eso es importante, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. Amén. Juan 10:28, cuando le hablaba y le decía, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y yo tengo mis ovejas. Amén. Y yo les doy vida eterna. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Siempre que Cristo hablaba de vida, hablaba solamente de una vida, la vida después de esta vida, la vida eterna, la que importa. ¿Verdad? Porque si usted le dijera, ¿sabes qué? En esta vida, todo esto se va a acabar, incluyendo la vida tuya como tú la conoces. Dice, pero hay una, después de esta, que no tiene estas condiciones de pecado y dura para siempre. ¿Cuál es más importante? No entiendo la pregunta, ¿cómo que cuál es más importante? Si eso lo sabe cualquiera, cuál es más importante. Pero ¿sabe qué? Hay personas que se le presenta así mismo al evangelio y dicen, esta vida hay que disfrutarla, hay que pasarla bien, cha. Y le gusta la abundancia de este mundo. Amén. Y desprecian la oferta de salvación que se le hace a través de Cristo Jesús. Eso es lo más trágico que hay en este mundo. Por eso la palabra dice, el que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna. La vida clara, hermano, no hay ninguna clara. Juan 12:25 dice, el que ama su vida, o sea, esta vida, la perderá. Mire, esto es importante, míralo con calma, ¿eh? El que ama su vida, Zoe, esta vida, la vida de este cuerpo hoy, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, o sea, el que no le da la importancia, no la tiene, para la vida eterna, la guardará. Debe con cuidado lo que está diciendo el Señor aquí. Hay personas que dicen, esta vida, yo en esta vida, yo me lo como todo, yo me lo quiero para encima. Porque tengo que disfrutar esta vida. No tengo que estar dando cuenta a nadie. Yo me voy a morir. Y cuando me muera, me tiran al hoyo. Y después a partir suerte. Yo voy a disfrutar esta vida, no le voy a darle cuenta a nadie. El que ama su vida, esta vida, Zoe, aquí, la perderá porque se va a morir como quiera. Y si se muere sin Cristo, no hay vida eterna. Plan A, plan B, dice Cristo.
No es que usted va a no reconocer que la vida se la dio el Señor, sino que usted no se va a enfocar en esta vida como se enfocó el del plan A. El del plan A dijo, esta vida es la que es, para esto yo nací. Yo voy a hacer las cosas como yo, porque yo voy a mí. Por eso dicen, believe in no one but yourself. Dicen, wow, no se oye esa clase de Dios que estoy diciendo ahora, y si me la creo, Dios me libre que yo me crea una tontería como esa. Plan A. Plan B. El que aborrece su vida en este mundo, reconociendo que esta vida no es la vida eterna, sino que la vida eterna verdadera está en el Hijo de Dios, entonces para vida eterna la guardará. ¿Oíste cómo funciona? Cuando usted dice, esta vida no es la vida, es la vida que da el Hijo. Por lo tanto, esta vida que está aquí, yo no la voy a vivir para mí, yo la voy a vivir para el Hijo de Dios. Eso es lo que es aborrecer esta vida, en el contexto de Juan capítulo 12. Y cuando usted pone su interés en servir al Señor, el Señor se encarga de ponerle usted para la vida eterna. Bendito sea Él. Porque Él es el único que lo puede hacer. No puede hacer ninguno de nosotros acá. ¿Ok? Así que, fíjense, Juan 17:2, el Señor orando por nosotros, antes de ir a la cruz, le dice al Padre, tú le has dado potestad sobre toda carne al Hijo. Hablando, ¿verdad? Allá en tercera persona. Para que dé vida eterna a todos los que me diste. Por eso usted me dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Solamente uno. El hijo de perdición. Todos sabemos quién es ese, ¿verdad? Eso es que es importante que veamos. Usted mira el contexto y va con calma a la palabra y dice, wow, esto es lo que está diciendo aquí. Me está repitiendo lo que ya yo sé, porque usted, gloria a Dios, está en Cristo. Pero cuando no estamos en Cristo, nos está diciendo la misma verdad para que nosotros vengamos a Cristo Jesús. Y queremos resumir con esto también. Gálatas 6:8. Vamos primero a Romanos 5:21, que es tanto. Yo no sé, personas que dicen, ay, qué tremendo libro, yo he leído. Hay muchos libros buenos de literatura, ¿verdad? A mí me gustan los libros de historia, muy buenos también. Sí. La poesía, usted no lo cree, me gusta también. Pero el mejor libro, el más pecoso de todos, porque habla la verdad y le habla a su alma. La verdad es la palabra de Dios. ¿Qué mejor autor que el Señor que lo creó todo? Sabrá escribir, sabrá decir la verdad, sabrá decir lo que importa. Pues, cuando usted va a la palabra dice, wow, mira lo que dice aquí. Dice Romanos 5:21, así como el pecado reinó para muerte mediante Adán, porque todo el mundo le echa la culpa a Adán, es verdad, pero usted se unió al coro de Adán a pecar junto con él también. Es lo que dice Romanos 5. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo el mundo se condenaba por seguir los pasos de Adán, pero cuando venimos a Cristo, la justicia de Cristo, o sea, su intachabilidad, su limpieza de pecado, su incondenabilidad, si podemos decirlo así, se nos pasa a nosotros también. Eso es lo que quiere decir Romanos 5:21. Vida eterna mediante Jesucristo. Amén. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su carne, similar a Juan 12:25, ¿verdad? El que ama esta vida, el que siembra para su carne, de la carne va a coger un fruto, y es corrupción. La gente se preocupa mucho hoy por la corrupción en el Capitolio, ¿verdad? Corrupción. Uno de los CDs que yo boté de casa de mi papá, estamos recogiendo todas las cosas bien, se llamaba Los corruptos no volverán. Algunos de ustedes tienen que haberlo visto, refiriéndose a aquellos escándalos para allá a finales de los 90, cuando estaba que si tal cosa y los 40 ladrones, ¿verdad? Que hablaban, esa era
acuerdo que tenía como una, no sé, como una palma de coco así, decía, corrupto no volverá. Vaya usted, ya te sabe más o menos lo que quiere decir. Más o menos no, a lo mejor está seguro lo que quiere decir. ¿Ok? Y nos preocupaba mucho por la corrupción. Hay que eliminar la corrupción, eliminar la corrupción. Allá hay un país que no tira para adelante, acá en el mismo Caribe, por la corrupción. Allá en Centroamérica, por la corrupción, Estamos preocupados por la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Todo, ¿sabe qué? Todo está corrompido. Van a los pulcros de la gran corporación, como le llamo, allá en el norte de Norteamérica. Dicen que es América, me llaman los Estados Unidos de Norteamérica. América es todo el continente. Allá en Norteamérica dicen que son el ejemplo del mundo. Ellos son los que por ley asesinan a los bebés. Y echan por bueno toda la poca vergüenza esa que yo no soy binario. Cuando Dios dice que sí soy, pero allá saben más que Dios, dicen que no. Dios creó toda la vida desde el principio, antes de la creación del mundo, y dicen que no, que la vida empieza en un momento y se acaba en otro. Viendo les puede ir. ¿Está viendo? Por eso es que tenemos que venir a la palabra para ver lo que verdaderamente no tiene corrupción. Dice, el que siembra para su carne, el que le importa esta vida y provee para esta vida sin importarle la eterna, el fruto que va a tener de esta carne es corrupción. O sea, al final va a ser condenado y será sometido a castigo. Dice, pero el que siembra para el Espíritu, implicando que quien tiene el Espíritu Santo de Dios es el que ha reconocido a Cristo como Salvador, de ese Espíritu va a cosechar vida eterna. Por eso es que el Espíritu es la garantía, es las arras, es el anillo de boda que le dio el Señor, para que cuando usted tiene el anillo, el Espíritu Santo, usted sabe que usted es de Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu que está en usted le dice que usted no va a ser de más ninguno después, es del Señor. Pero al Señor nadie le quita las cosas. Amén. Por más que hagan doctrina por ahí, dice, pues, tú puedes estar aquí, pero mañana puede ser que, pues, cae de la gracia y te da por el chavo, por el triturador, por el fregadero para abajo. Yo no sé en qué Biblia es que leen, pero en la Biblia aquí no lo dice así. Amén. Entonces tú eres de los salvos siempre salvos. Sí, yo soy de los salvos siempre salvos. Entonces tú puedes pecar como te dé la gana. No. Ese es el problema que tienen muchos, que piensan que con una definición de 3 palabras pueden crear todo un error de doctrina. La palabra del Señor dice que somos de Cristo para siempre, pero somos santificados en Él. Y su Espíritu ha sido puesto en nosotros para que hagamos su voluntad. Como dice la palabra que estuvimos leyendo acá, allá en Efesios, al principio del capítulo 2. No fuimos creados ni somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Después que dice, y el Señor las preparó, ¿verdad?, de antemano, para que usted vaya viendo. Hablando de vida también, ahí donde quiera que usted mete la cara, dice, pero el Señor preparó obras para mí de antemano. ¿Qué sabía Él? Si yo iba a estar, pues, que ¿cómo que no sabía Él? Él sabía todo lo que iba a pasar contigo. La vida tuya Él la ha visto desde el principio, Él la tenía planeada. Y en su corazón estaba el que tú le conocieras como Salvador. Él no toma la decisión por ti, pero Él espera que esa sea tu decisión. Amén. Como la serpiente que pusieron allá en el desierto. A la gente no la hacían, mira, cayó, tienes que mirar para allá. No. Que querían mirar. Mira. Yo como soy un poquito más vernáculo, dice, el que le daba la gana, mira, según tú quieras. ¿Ven? Hoy todo el mundo se puede salvar. El que quiere salvarse, la única salvación viene a través de Cristo Jesús. Fue colgado en el madero para morir, derramar la sangre que solamente puede perdonar pecados por ti y por mí. Es Cristo Jesús, no hay más ninguno. Es Él. Bendito sea el Señor. Así que quiero terminar con estos 3 versos. Amén. 1 Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, o sea, esto es lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Y esto es lo que estamos repitiendo, lo que está diciendo aquí el Señor. Esto es lo que los creyentes representan y repiten. Dice que Dios nos ha dado Zoe Aoino, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Fíjate que Juan no la separa.
La única forma que alguien puede reclamar que tiene vida eterna es porque está en Cristo. Dice, por eso dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el contexto, cuando dice vida, a pesar de que no dice vida eterna, es la vida eterna, porque esa es la que el Hijo da a través, por el poder de Dios. Dice el 13, estas cosas entonces os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 2:25, primero Juan dice, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Y usted sabe la definición de promesa, fue otra palabra más que definimos en esta serie. ¿Qué es una promesa según el Señor? Lo mismo que la esperanza, ¿te acuerdas? Es la misma palabra. ¿Qué esperanza en la Biblia? ¿Qué quiere decir? Que es algo que el Señor dijo y está garantizado, pero que no ha sucedido todavía. La definición de esperanza en el mundo es, siéntate de ese lado que se te va a hacer un callo. Sigue durmiendo de ese lado que le vas a hacer un boquete al colchón. Esa es la filosofía del mundo. Pero en la Biblia, cuando dice, la esperanza del creyente es que estamos seguros de la vida eterna, pero no ha llegado todavía. Pero es seguro, porque el que lo prometió no fue usted, fue el hacedor de todas las cosas, el autor de la salvación. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Así que vida, la que importa es la vida eterna. Pero en esta vida de ahora, tenemos que creer en Cristo para que nos sea otorgada amplia entrada, como dice la palabra, en la eternidad mediante Cristo Jesús. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de haber considerado tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice ahora, Señor, tu palabra santa y que ella, Señor, nos haga santos, Señor, nos haga firmes en tus caminos, Señor, nos confirme, Padre Santo, en el caminar contigo todos los días, Padre. Que creamos, Señor, la verdad de tu palabra, que mediante ella crezcamos, Señor, en entender mejor cada vez que vamos a ella la belleza y a la misma vez la simpleza del plan que tú ideaste para salvar todo lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a honrarte con nuestras vidas. Y aquellos que no te han conocido, Señor, que vengan al conocimiento del único que salva, de Cristo Jesús, el autor de la salvación. Gracias, Señor, te damos. Lo pedimos dando gracias todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.